Como lo mencioné en el bloque anterior, lo hemos escuchado quizás solo en las películas o documentales. El tema de hoy es el psicópata integrado. Vamos a identificar si ciertas conductas nos hacen a nosotros psicópatas. Lo vamos a presentar como se debe, señores. En Vibra 96.3. El invitado del día. El invitado se trata de mi querido amigo, el doctor Ronnie Valverde, que nos acompaña a los años en la cabina. Es que pibe, che, andaba por Argentina, boludo. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido a Vibra 96.3. Hola, Andrés. Buenas tardes. Gracias por invitarme y nada, nos volvemos a ver 6 meses después. 6 meses después, amigo. Ahora sí, justamente hablando de un tema muy importante. Y es que para hablar de salud mental necesitamos el conocimiento psiquiátrico. Sí, ¿no? Psiquiátrico, ese también, ¿no? Sí. De un profesional que obviamente nos viene a contar sobre un tema importante, que es el psicópata integrado. Mi brother, primero, gran diferencia para que la gente pueda captar. ¿Cuál es la diferencia o qué es un psicópata y qué es un psicópata integrado? Para hablar de psicopatía, esto es un trastorno de la personalidad. Pues eso quiere decir que es permanente. Para hablar de trastorno de la psicopatía, cabe mencionar que es a partir más o menos de los 20-22 años en adelante. No se puede diagnosticar en sí antes de esta edad. ¿Y qué pasa de un adolescente que tiene conductas súper agresivas o como lo que vemos recientemente en la ciudad? Y no solo en la ciudad, sino en el Ecuador, en el mundo entero, de niños que son menores de edad y que ya tienen crímenes. Sí. ¿Cómo no les podemos calificar a ellos de psicópatas? Son personas en riesgo de psicopatía. O sea, eso nos quiere mencionar que podemos hacer algo todavía, porque nuestra poda neuronal, eso quiere decir que nuestra reconexión neuronal se da a partir de los 15 años. Más que nada este periodo de adolescencia es sumamente crucial. Entonces todavía tenemos una chance más para poder hacer algo. Pero evidentemente a veces es la genética que influye bastantísimo, que a veces no podemos hacer mucho más. Ronnie, y en sí lo que tú mencionas, ¿la psicopatía vendría a ser un trastorno o una enfermedad? Un trastorno de la personalidad, esto quiere decir, vengo por otro lado también, no es un psicótico, no es un esquizofrénico, no es una enfermedad, es una forma de ser. Si tú esperas que cambie, no va a cambiar. Si tú estás conviviendo con alguien, no. Si tu jefe también es un psicópata, si varias personas... No hay solución. No hay solución. Mentira. Lastimosamente, por más estudios que haya, no puede restituir, porque esto es una forma de ser, no es una enfermedad. ¿Y cómo hacemos con la gente que tiene este trastorno, brother, entonces? Lo más importante para mí es poder reconocerlos en el plano en el que convivimos. Te voy a citar dos facetas muy importantes que se maneja el psicópata. Justamente lo tengo acá, un libro de Vicente Garrido que es muy recomendado, El psicópata integrado, que es una faceta, la principal, que es la interpersonal, que se van a manejar mediante un encanto superficial, grandioso sentido del yo, quiere decir un narcisismo, y manipulador, son muy manipuladores. Okay. Hay otra faceta, que es la afectiva, que es otra muy importante también, que es la ausencia de culpa, insensible, falta de empatía y cruel, y no acepta la responsabilidad de sus actos. Esto quiere decir que siempre va a echar la culpa a los demás, nunca se va a hacer cargo de los actos que ha cometido. Insensible, falta de empatía, no puede llegar a ese consenso de la empatía que nosotros entendemos. Hijo de madre, oye, lo que estás diciendo, brother, no tiene que ver muchas veces asociado a quizás problemas de psicópatas que generalmente los asociamos con conductas ya extremas, como por ejemplo, como lo dije anteriormente, realizar algún crimen o algo así. Pero lo que estamos escuchando, claro, ahora por un profesional que eres tú, es que estas conductas son de un psicópata también integrado, ¿no? Es decir, que este trastorno también puede estar escondido tras una bonita cara, sí, tras un cargo jerárquico, cosas así, ¿verdad? Bueno, lo que quiero también mencionarte aquí es que a veces nosotros asociamos criminalidad con pobreza. Lo que tenemos mucho como personas es la aporofobia, que es el miedo, el rechazo al pobre. Y a veces este circuito de la psicopatía se da más que nada en esferas de alto poder, en políticos, en médicos,
en jefes de una institución, en profesores mismo, en religiosos, en sectas. Te puedo decir aquí una recomendación. Ya. Bueno, una recomendación en HBO es el Lobo de Dios, que es la mismo de cómo también está incluido un psicópata dentro de la religión. Ok. Pueden estar en todos los ámbitos y es importante saber reconocerlos. Oye, Ronnie, y una consulta ya como para ir abordando ya la parte ya más céntrica de esto. Dices que esto no es algo que tenga una cura o algo así, pero si alguien que tiene o reconoce este tipo de actitudes o conductas dice yo necesito sanarme, yo necesito cambiar, ¿lo puede hacer o qué estaría haciendo? Por ejemplo, en una relación, ¿no? En una relación, a veces cuando hay mentiras patológicas, cuando hay manipulación de un lado, cuando hay violencia vicaria, esto quiere decir que utiliza a los hijos para amedrantar a la mujer. Bueno, hablo de la mujer porque se ha visto que es de 7 a 3 la relación hombre a mujer dentro de la psicopatía. O sea, por cada 7 hombres hay 3 mujeres que también producen la psicopatía. Dentro de un 5 a un 3 a 2% dentro de la población general. O sea, dentro de esa población quiero decir que estas relaciones interpersonales se da hombre a mujer, se da lo que más se da. Y bueno, en relación a eso, para mí, en este sentido de que quiere cambiar, es un ente más que nada manipulador. Manipulador, quiere restituir el amor de la pareja, quiere restituir esa ilusión que perdió. Lo que así a nosotros sí nos ha llegado, te hablo de personal de salud mental, más que nada es la víctima. Ya. Víctimas que no han sabido por qué han perdido sus valores, por qué han ido en contra de su forma de ser, por qué se han sentido rebajadas anímicamente, por qué se sentían enfermas. En muchos casos. También hay algunas recomendaciones también que te puedo mencionar dentro del catálogo de Netflix. Está Los Peores Ex. Ya. También está La Chica del Tren. Uh-huh. Y Desde mi cielo. Son unas 3 películas y series que recomiendo mucho. Que puede ayudarnos bastantísimo. Sí. Ahora sí, para terminar, Ronnie, por favor, coméntanos la gente que quizás vive o identificó que exista la presencia de un psicópata integrado en casa o en el trabajo. ¿Cómo actuar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo más importante es hacerle frente. Nosotros a veces huimos por miedo, por no saber conocer. Es mejor saber conocer al rival, por así decirlo, para saber cómo actuar. Dentro de esto también cabe mencionar que ellos a veces actúan solos o tienen acólitos, mas no tienen amigos. Nosotros, como personas que nos movilizamos dentro de la sociabilidad, podemos forjar grandes lazos con familia o con amigos. Yo apelo mucho a esto de los grandes lazos, de no perder esa familiaridad, de no perder ese contacto con la familia, y apelo a eso, apelo a hacerle frente. Depende de muchos casos, de muchas circunstancias, se pueden apelar mediante la justicia también, pero a veces es muy difícil también probar frente a la ley, porque a veces no agreden físicamente, sino más que nada a veces te agreden verbalmente o psicológicamente. Y callamos. Es muy difícil. Pero estoy aquí para poder mencionar que se abren, ¿no?, muchas puertas, víctimas de violencia de género. Hay muchas puertas en las cuales se puede tocar para poder hacerle frente. Muchísimas gracias, mi querido doctor Ronnie Valverde, por acompañarnos en esta buena tarde, hablando de los psicópatas y en esta oportunidad el psicópata integrado. Mucho cuidado entonces, hacer frente a la situación y a ponerse en manos de excelentes profesionales, ¿no? Ronnie, próximamente ya estarás por Ecuador, ya en los próximos meses. Para cerrar, te puedo recomendar 2 libros. Claro. Bueno, se vende aquí en Ibarra, justamente lo vi aquí en la calle Bolívar. El psicópata integrado de Vicente Garrido. Listo. En la familia, la empresa y la política, claves para neutralizarlo. Y otro libro que recomiendo mucho para hacer frente a todo esto es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Ya, son buenos, nos van a ayudar a entender esto. Muy dos buenos libros que nos ayudan a entender mucho y a cómo no caer en las redes de manipulación. Buenísimo. A ti que ella te manipula, a ti que te decide lo que tienes que hacer, a ti que te arma el drama para que te quedes en la casa. ¿Cómo es que se llama el libro? A ver, ¿cómo era?
El hombre busca de sentido y el psicópata integrado. Ahí está, entonces, por favor, anótalo ahorita mismo. Anótalo. A ti que se hace la enferma para que no te vayas a jugar fútbol. Lo que callamos los vigines, Muchas gracias, mi querido doctor, por acompañarnos. Esperamos verte en una próxima oportunidad, en los próximos meses. Sabemos que este fin de semana te vas de viaje. Listo. Éxitos. Y las puertas de la radio están abiertas